Listo. Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos en la segunda plenaria del primer Congreso Internacional e Interdisciplinario Vidas Invivibles, Masculinidades en Iberoamérica. Estoy hablando muy bajo. Yo soy malísimo con micrófonos, con cámaras, etcétera, así que me perdonan. Ahí está bien. ¿Me escuchan bien? Listo. Muy bien, esta tarde tenemos a la profesora Montserrat Zagot. Es para mí un honor presentar, un honor que me di a mí mismo como co-coordinador del Congreso, así que estoy muy feliz de tenerla aquí al lado. Montserrat Zagot es antropóloga y socióloga. Es profesora catedrática de la Escuela de Sociología e investigadora del Centro de Investigación en Estudios de la Mujer, el CIEM, de la Universidad de Costa Rica. Cuenta con un doctorado en Sociología, con especializaciones en Sociología Política y Sociología del Género, de The American University y Georgetown University. Fue integrante, así como directora del Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica en el periodo 2004-2008. Se desempeñó, les dije que era malísimo con los micrófonos, ¿verdad? Se desempeñó también como directora del CIEM, ¿verdad? ¿Eso ya lo dije? No, ok. Directora del CIEM y del Programa de Posgrado en Estudios de las Mujeres, Géneros y Sexualidades de la Universidad de Costa Rica. Fue integrante del Comité Ejecutivo de LASA y actualmente es parte del Comité Directivo de CLACSO, en representación de Centroamérica. Es autora de numerosas publicaciones en las temáticas de violencia contra las mujeres, femicidio, feminismos, derechos de las niñas y las adolescentes, construcción del conocimiento y movimientos sociales en América Latina. Fue pionera en las investigaciones sobre femicidio en Centroamérica, así como en el desarrollo del concepto de necropolítica de género. Es acreedora de varios reconocimientos nacionales e internacionales por sus labores de investigación, docencia y acción social, entre los que se encuentran el Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales, CLACSO 2022, la Medalla Institucional de la Universidad de Costa Rica en el 2017, el Premio Lámpara Dorada por la Defensa de los Derechos de las Mujeres en el 2000 y el Irene B. Tauber Award de District of Columbia Sociological Society de 1992. Bueno, imagínense a la persona que tenemos al frente, ¿verdad? Después de todos estos elementos que les he dado, hoy nos va a deleitar, bueno, yo no sé si deleitar es la palabra más adecuada para una plenaria como la que vamos a escuchar, pero creo que es muy importante el trabajo que nos trae, que se titula Regímenes desiguales de vida y muerte, necropoder y masculinidades en Centroamérica. Muchas gracias por estar acá y le doy la palabra a Montserrat. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas, todos, todes. Me siento muy honrada de estar acá. Está tambaleando. Sí. No sé si lo sostengo en la mano, tal vez. ¿Te queda bien? Digo yo. Sí. Gracias. Me siento muy honrada de estar acá. Le agradezco muchísimo a las personas organizadoras de este importante Congreso Internacional que me hayan dado el honor de hacer esta conferencia el día de hoy, y espero que podamos tener un intercambio al final. Mi conferencia, como ustedes pueden ver, se llama Regímenes desiguales de vida y muerte, necropoder y masculinidad en Centroamérica. Yo voy a abordar básicamente tres temas en esta conferencia.
Primero, algunos elementos sobre por qué yo planteo que en América Latina y en particular en Centroamérica vivimos un proceso letal. Luego haré referencia al concepto de necropolítica y necropoder. Brindaré algunos datos para esto y finalmente voy a establecer una relación entre las masculinidades y estos procesos letales. Permítame entonces iniciar diciendo que en muchos lugares de América Latina, que es la región más desigual del mundo, se experimenta un proceso letal de grandes proporciones. Y ese proceso letal desecha cuerpos, descarta cuerpos, precisamente aquellos que son expulsados de la categoría de lo humano, y se convierten en lo que Agamben ha llamado nuda vida. Es decir, la vida sin ninguna cualificación, la vida que no le importa a nadie, la vida que no merece ser llorada, dirían otros autores como Judith Butler. Esto es el resultado, y aquí voy a plantearlo claramente desde el inicio, de un proceso de acumulación económica, de un proceso de acumulación capitalista que se ha vuelto necrótico. ¿Y por qué le llamo necrótico? Porque este proceso deja a su paso la desaparición de especies, de territorios fértiles, de culturas, de lenguajes y de personas. Es decir, es un proceso que básicamente destruye la vida en grandes proporciones en muchos lugares. Algunos autores como Justin McBrien le llaman a este momento de la acumulación capitalista y de la mercantilización de la sociedad la era del necroceno. Él plantea que los procesos de muerte son de tanta extensión que realmente no podemos hablar ya ni del antropoceno ni de otros términos que se han utilizado, sino que tenemos que hablar de la era del necroceno. Estas muertes son el resultado de regímenes desiguales de vida y muerte. ¿Por qué yo digo que son regímenes desiguales? Porque hay grupos de personas que disfrutan una vida vivible, que viven bien, que tienen derecho a tener derechos, que tienen una vida saludable, y hay otras personas que viven literalmente en mundos de muerte. Esto es el resultado de las técnicas de la globalización neoliberal y de la consecuente desigualdad que ha creado, que están impregnados con cálculos morales acerca del valor diferenciado de los cuerpos. No todos los cuerpos tienen el mismo valor y en ese sentido vivimos estos mundos desiguales de vida y muerte. La desigualdad entonces extrema que estamos viviendo, exacerbada por esta mercantilización ya no solo de la economía, sino de la vida misma y de las relaciones sociales, produce lo que yo llamo una instrumentalización de la existencia humana y lleva al descarte de muchos cuerpos. Esta instrumentalización y descarte se operacionaliza por una bioaritmética. Una bioaritmética que es básicamente una bioaritmética de resta. Es decir, es restar personas, restar cuerpos, restar especies, restar territorios fértiles. El género, la raza, la clase social, el estatus migratorio, la sexualidad, la edad, producen los cuerpos cuyas vidas entran en una ecuación de riesgo, en el contexto de múltiples expresiones de la desigualdad. ¿Quiénes son las personas que más fácilmente entran en esa ecuación de riesgo? Las personas de los sectores más excluidos, más discriminados, son las que experimentan mayores riesgos. ¿Por qué? Porque estas personas son más fácilmente deshumanizadas y más fácilmente definidas como descartables. También se descarta a quienes se quiere controlar, eso es muy importante, a quienes se quiere atemorizar. Y por eso el importante número de asesinatos, por ejemplo, de dirigentes comunitarios en la región, de luchadoras y luchadores sociales, de las personas defensoras de los territorios, etcétera. También entonces tenemos estos procesos en que no solo se descarta a quienes son deshumanizados, sino a quienes se quiere atemorizar. Unas imágenes de los cuerpos descartables, estos son unas imágenes de los procesos migratorios masivos, en los éxodos humanos hacia
los Estados Unidos. Ahora ya no los vemos tanto porque vienen de vuelta, y ya no vienen de vuelta juntos como lo hicieron en un determinado momento, ahora vienen por separado. Si ustedes pueden mirar estas fotos, ustedes pueden ver allí en las que se ven bien cuerpos racializados, mujeres con niños pequeños, hombres cargando las pocas pertenencias que tienen. Es decir, aquí estamos viendo estos cuerpos descartables. No se sabe cuánta gente ha muerto en este tránsito. No se sabe cuánta gente muere en el Mediterráneo, por ejemplo, también de África cuando vienen hacia Europa. No se sabe cuánta gente ha muerto en México en el proceso hacia migratorio, y por eso yo les llamo los cuerpos descartables. Entonces, para el análisis de estas condiciones voy a usar el concepto de necropoder. El concepto de necropoder fue desarrollado por un filósofo africano que se llama Achille Mbembe, y Achille Mbembe básicamente lo usó para explicar el asesinato y la muerte de los cuerpos racializados, pero se puede utilizar de otras maneras, que es como lo voy a hacer yo. Un breve referencia teórica para que ustedes sepan de qué estamos hablando. Achille Mbembe dice que el concepto de biopolítica de Foucault ya no es suficiente para explicar las formas contemporáneas de subyugación. Es decir, no es la biopolítica ejercida por los estados únicamente la que puede explicar las nuevas topografías de la crueldad. Es decir, tenemos instaladas topografías de la crueldad, nuevas formas de ejercicio de la violencia, nuevas formas de racionalizar esa violencia, y además son muchos los actores que participan en esto, ya no únicamente el Estado. También participa el crimen organizado, también participan los grupos armados independientes, es decir, hay una gran cantidad de personas que se han sumado a estas políticas. Entonces, la necropolítica es el uso del poder social para decidir quiénes viven y quiénes mueren. Implica la posesión de la capacidad de subyugar la vida al poder de la muerte. Entonces aquí es cuando a la teoría de Foucault, Mbembe agrega el concepto de necropoder. Necropoder es ese ejercicio de la soberanía, es decir, tener capacidad de controlar la vida de la gente para decidir que amplios sectores de la población vivan en mundos de muerte. Aquí es entonces donde vemos los elementos desiguales de vida y muerte. Hay gente que, aunque no sea asesinada instantáneamente, vive en un mundo de muerte, vive en mundos donde básicamente la vida no vale nada, digámoslo de esa forma. Hoy no sé si vieron las personas costarricenses la noticia de la toma que tiene de los territorios de algunas comunidades el crimen organizado, donde les cobran incluso para llegar a sus propias casas. Es decir, en esos territorios podemos hablar entonces de mundos de muerte. Es decir, esta es una forma particular de existencia social que pone a grupos enteros a vivir bajo la línea de lo humano. Construye un sistema brutal de estratificación social cuyos discursos y prácticas producen las condiciones para que cuerpos enteros, grupos enteros se conviertan en descartables. El necropoder, por eso les decía, también produce pequeñas dosis de muerte. ¿Qué significa pequeñas dosis de muerte? Pequeñas dosis de muerte en la vida cotidiana, la gente que vive cerca de las piñeras, la gente que vive cerca de las minerías, la gente que vive en esas comunidades completamente tomadas por el narcotráfico o por la violencia criminal, la gente que tiene que defender sus territorios, los hombres jóvenes que tienen que someterse al crimen organizado porque no tienen otra cosa que hacer en la vida, las mujeres también que son sometidas a largos procesos de violencia y terminan asesinadas, viven en esas pequeñas dosis de muerte. Estas dosis de muerte provienen entonces de la violencia social, de la violencia económica, de la violencia simbólica, y destruyen poco a poco los cuerpos. El acto no es inmediato, pero la condena de muerte está dada. Hart y Negri dicen que el necropoder es una tecnología para usar la vida y el cuerpo como armas.
La producción de mundos de muerte se desarrolla por medio de 3 factores que los voy a mencionar muy brevemente para no extenderlo mucho. Uno es la necroeconomía. ¿Qué significa la necroeconomía? Es que el capitalismo moderno y sus formas de organización de la producción generan un exceso de población que ya ni siquiera se requiere como ejército de reserva, ¿verdad? Es decir, la financiarización de la economía, el hecho de que ahora las ganancias se generen en estos negocios que ni vemos ni sabemos cómo ocurren, no necesitan de fuerza de trabajo, y entonces eso produce una eliminación de una población que está sobrante y que a nadie le interesa. La amenaza de muerte se convierte así entonces en un mecanismo de control. La necropolítica también se sostiene con el confinamiento de ciertas poblaciones a espacios particulares, campamentos de refugiados, prisiones, favelas, barrios marginalizados, territorios impactados por los procesos extractivistas, de siembra de monocultivos, es decir, se confina a una gran cantidad de poblaciones a estas formas de precariedad, arrasados por la violencia, en territorios militarizados muchas veces, como una forma de mantenerlos a raya, en amenaza constante. Estas poblaciones entonces aprenden a vivir en espacios tiempos de dolor, de angustia y de riesgos constantes. Se convierte en una calidad de su vida. Y el tercer factor que permite la instalación de la necropolítica es la producción de muertes en gran escala. Por ejemplo, el terrorismo de Estado, las guerras sin fin, la depredación de los recursos naturales, el empleo de las diferentes formas de atrocidades que se viven, mutilaciones, asesinatos en masa, etc. Para justificar estas muertes, generalmente se construyen múltiples narrativas, como por ejemplo que hay que erradicar la corrupción, que hay que combatir el terrorismo, que hay que combatir la subversión, la criminalidad, el narcotráfico, pero en realidad se trata de guerras de baja intensidad contra los pobres, en particular contra los hombres jóvenes pobres, contra las mujeres, contra los cuerpos feminizados, contra las disidencias sexuales y contra los defensores de los territorios. Es decir, hay guerras abiertas, no declaradas, pero sí abiertas. Lo vemos en los países centroamericanos con el número de asesinatos, y en Costa Rica ya llegando a ese ritmo. Bien, entonces ya hablé lo de pequeñas dosis de muerte, voy a saltarme esto. Voy a entrar a los datos, para que ustedes no digan que yo soy pura ideología y que estoy inventándome esto que les estoy diciendo. Bien, América Latina es una de las regiones más violentas del mundo, con países como El Salvador, que ahora Bukele dice que ya no, pero les podría contar cómo es que maneja los datos, por eso lo dejo para otro día. Honduras, Guatemala, Venezuela, México, presentando algunas de las tasas más altas de homicidios fuera de una zona de guerra abierta. Estos homicidios afectan mayoritariamente a jóvenes entre 20 y 25 años, en su mayoría hombres, y de contextos empobrecidos. 18 de los 20 países con las tasas más altas de homicidio están en América Latina, en todo el mundo. Varios de los países de la región también presentan las tasas de femicidios más altas del mundo. El Salvador, insisto, Bukele ahora dice que no, pero entonces digamos que Honduras tiene las tasas de homicidios de mujeres también más altas. En América Latina se reportan más de 2/3 partes de los asesinatos de las personas trans en el mundo. En América Latina se producen más de 500 asesinatos al año de personas LGBTIQA+, mostrando altos niveles de ensañamiento y de crueldad. Este es un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y América Latina también es la región más mortífera del planeta para los defensores de los territorios, ya que concentra más de 2/3 de los crímenes, y la destrucción de las tierras indígenas y campesinas se disparó en un 74% entre el 2018 y el 2019. Es decir, vean ustedes, tenemos las tasas de violencia más altas del mundo. ¿Contra quiénes? Hombres jóvenes, mujeres, defensores de los territorios, población trans, población LGBTIQ+. Es decir, aquí están entonces los descartables y las descartables, lamentablemente.
De nuevo, entre los países con las tasas más altas de femicidio, 18 se encuentran en América Latina y el Caribe. Y como tendencia regional, los homicidios de mujeres se han incrementado a una tasa mayor que los de los hombres, y esto en periodos después de la pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a ponerles el ejemplo de Honduras, después del golpe de Estado del 2009. La tasa de homicidios de hombres se incrementó un 79%. Eso es un escándalo en cualquier país, que una tasa de homicidios se incremente en un 79%, pero la tasa de homicidios de mujeres se incrementó en un 243%. Entonces vean ustedes también las diferencias en esos mundos desiguales de vida y muerte. Y de forma creciente, las tasas más altas de femicidios son de mujeres de 15 a 29 años. Ustedes entienden que estamos perdiendo generaciones enteras de hombres jóvenes y de mujeres jóvenes, y además en el caso de ambos, cada vez más jóvenes, 15 años, 14 años, se están incrementando los asesinatos de estas personas. La región también ha experimentado un acelerado proceso de precarización con un aumento de las tasas de desempleo y de informalización del trabajo. ¿Y por qué menciono esto en este contexto? Porque estudios longitudinales han demostrado que el desempleo y el subempleo produce un número considerable de muertes, no solo en la persona desempleada, sino en toda la familia. Cuando no hay empleo decente, cuando no hay educación de calidad, cuando no hay forma de sobrevivir, muchas personas son empujadas a la violencia y a la criminalidad, y con eso también entonces están sellando su proceso de muerte lenta, porque si no los asesinan ahora, los asesinarán en 1 o 2 años o lo que sea. Entonces, en estos contextos, y es lo que les quiero plantear, las formas extremas de violencia no son anomalías sociales, no son eventos extraordinarios, son una parte sustantiva de la lógica de control social de las mujeres, de las personas racializadas, de los jóvenes pobres, de las disidencias sexogenéricas y otras poblaciones históricamente vulnerabilizadas. ¿Me entienden? No son anomalías sociales, no son eventos extraordinarios. Hay poblaciones enteras marcadas para la muerte. Y estas poblaciones habitan en estas zonas que yo les digo de abandono, zonas salvajes, dicen algunos autores. ¿Y a qué se refieren con zonas salvajes? Es una zona donde ni siquiera opera el contrato social de la modernidad, ¿verdad? En estos espacios-tiempo de abandono, la distinción entre escenarios de guerra y escenarios de paz se disuelve, ¿verdad? Es decir, no hay guerra abierta, pero sí hay una guerra, ¿verdad? Y sí hay una guerra allí en todo el momento. Entonces, las muertes en realidad juegan un rol muy importante en un clima de aumento de la desigualdad, del autoritarismo y del neoconservadurismo. Se convierten estas muertes en un discurso punitivo y disciplinario para poblaciones enteras marcadas para la ocupación, para la subyugación e incluso para la eliminación. Mi planteamiento es que la muerte violenta es una marca distintiva, la marca final de los cuerpos que han vivido múltiples formas de desigualdad e injusticias. En el cuerpo de un joven asesinado, en el cuerpo de una mujer víctima de un femicidio, podemos casi que ver una historia de desigualdad y de múltiples formas de injusticias que de repente se concentraron en el acto final de la muerte de esa persona. Entonces yo creo que esto es muy importante, ¿verdad? Que así la muerte violenta es simplemente la marca final de un amplio proceso de desigualdad. Entonces, los cuerpos de las personas asesinadas como resultado del sexismo, del racismo, del clasismo, de la xenofobia, de la heteronormatividad, son el resultado de los múltiples sistemas de desigualdad que terminan produciendo esta bioaritmética de descartabilidad de seres humanos. Voy a mencionar brevemente nada más que Patricia Hill Collins, que es una autora afroestadounidense, dice que hay una relación muy cercana entre violencia y desigualdad. De hecho, ella dice que la violencia es el vínculo que conecta las diferentes formas de desigualdad.
Está muy de moda ahora hablar de interseccionalidad, pero de repente se nos convierte en una especie de letanía. Y entonces todos tenemos que decir el sexo, la clase, la raza y el género y bla, bla, bla. Nunca decimos cómo se interconectan estas formas, cómo es que hay desigualdad allí, ¿verdad? Y cómo es que operan en la vida cotidiana estas formas de desigualdad. Bueno, Patricia Hill Collins nos da una clave y dice, la violencia es el vínculo que las conecta, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de interseccionalidad, el vínculo que conecta a estas diferentes formas es justamente la violencia. ¿Y cuáles son las condiciones actuales? ¿Cómo es que llegamos aquí para que se fomente la existencia de estos contextos y esta ecuación de descartabilidad de cuerpos? Yo lo relaciono con las técnicas del despojo, del neoliberalismo y incluso del fascismo. La prevalencia de las fuerzas del mercado impuestas por el neoliberalismo in extremis, de hecho, representa un serio cuestionamiento a las aspiraciones de igualdad y de la democracia. Este nuevo proyecto civilizatorio, ¿verdad?, que es brutal, pone en cuestión de forma radical el proyecto democrático, pone en cuestión el proyecto radical heredado de la Ilustración, pone en cuestión incluso los elementos formales de ese proyecto heredado de la Ilustración. La implementación descarnada, digamos, de estos principios de la mercantilización, de hecho, marca un cambio de época. Yo estoy argumentando que estamos viviendo un cambio epocal, un nuevo mundo está surgiendo. Estamos como en la década de los 30, algunos autores le llamaron el huevo de la serpiente. Estamos en otra época en que estamos viendo un nuevo huevo de la serpiente con todas estas características que voy solamente a mencionar. Una proliferación de fronteras y zonas militarizadas por poderes formales y por poderes de facto, la construcción de un apartheid social que produce un nuevo espacio-tiempo hegemónico, la emergencia de un Estado global securitario que suspende las nociones de derecho y libertad que eran inseparables del proyecto de la modernidad, una usurpación de las prerrogativas del Estado con complicidad del propio Estado por parte de actores sociales muy poderosos, actores de facto, que se mueven en lo que Rita Segato llama el segundo Estado. En realidad, aquí tenemos el Estado visible, principal, y no sabemos qué es lo que está detrás. Bueno, sí lo sabemos en realidad. Lo que no sabemos muy bien es quiénes son exactamente, ¿verdad? Pero ahí están. Estos poderes de facto que son el resultado de las ideologías del mercado en su versión más salvaje. Hay un debilitamiento también o reducción al mínimo de la función social de los estados. Eso crea mucha precariedad. Hay, como ya les dije, una financiarización de la economía y un crecimiento sin empleo. Es decir, hay crecimiento económico sin que crezca el empleo. Eso entonces deja por fuera a una gran cantidad de personas. Violencia económica constante, que ya no solo se expresa como explotación, sino que convierte en superflua, como les decía, una parte de la población. Yo argumento que ya no solo hay proletariado, ahora hay precariatado. Es decir, la gente que ni siquiera llega a proletario, que vive en condiciones tan precarias que tendríamos que hablar de precariatado. Hay evidentemente una destrucción masiva de los ecosistemas, una extracción sin regulación de la riqueza, y esto genera corrupción, enriquecimiento desmesurado para unos pocos, fomenta los negocios ilícitos como el tráfico de drogas, de personas y de armas. Aquí estamos viendo entonces cómo se crean las condiciones para la violencia y la inseguridad en todas sus dimensiones. Esto va generando también un autoritarismo en todos los ámbitos de la vida, no únicamente en el gobierno. Se producen rupturas profundas en el tejido social, la pérdida del sentido de solidaridad, de empatía y de comunidad. Y lo más importante, se rompe el tabú de la crueldad. Y cuando se rompe el tabú de la crueldad, estamos entrando, en efecto, en otro territorio muy, muy peligroso. Por supuesto, el fortalecimiento de los fundamentalismos religiosos, que es un apoyo y complemento para esto, y el fomento de normas tradicionales de género
y la construcción de masculinidades asociadas al control, al dominio, al honor y a la violencia. Existencia de altos niveles de tolerancia ante estas formas de violencia, falta de voluntad política para enfrentarlas, lo que desde mi punto de vista nos demuestra que lo que se está construyendo es un régimen. Es decir, no son elementos aleatorios, no son elementos casuales, es un régimen. Bien, quería entonces brevemente ya, para los 10 minutos que me quedan, creo, decir cómo se relacionan las masculinidades con el necropoder y estos procesos. Lo voy a plantear en dos niveles, el nivel macro y el nivel microsocial. En el nivel macro, los regímenes autoritarios que implementan estas reglas de la mercantilización necesitan de discursos e instituciones de dominación hipermasculinas para mantenerse. Las instituciones masculinas se usan para enfrentar a las personas opositoras, para construir enemigos ficticios, como por ejemplo el feminismo o el movimiento LGBTIQ, y para dirigir todas las ansiedades y malestares hacia quienes no tienen la culpa de haber causado la crisis. ¿Quiénes no tienen la culpa de haber causado la crisis? Las mujeres, el feminismo, las disidencias, los hombres jóvenes, los migrantes, y a esas personas se dirigen todas las ansiedades y los malestares. Y además se genera entonces violencia en todas sus manifestaciones, fundamentalmente ejercida por hombres. Los hombres no únicamente asesinan a las mujeres, también asesinan a otros hombres, ¿verdad? Es decir, aquí entonces estos procesos de hipermasculinización llevan a que este imaginario hipermasculino se establezca. Se justifica entonces la construcción de un líder fuerte, protector y violento, que se presenta como un modelo de virilidad. Se desacredita incluso la negociación democrática y las prácticas de la democracia, presentándolas como prácticas débiles o feminizadas. Se promueve un orden jerárquico patriarcal porque el neoliberalismo y el fascismo necesitan mantener el status quo de género, necesitan esferas separadas, necesitan roles tradicionales de género. Mantener entonces ese orden, incluso con violencia, si es necesario, es muy importante. Y en el nivel micro, ya lo dije, se genera la construcción de masculinidades asociadas al control, al honor, al dominio y a la violencia. ¿Por qué? Cuando los hombres ya no pueden ser padres de familia respetados, no pueden cumplir el rol proveedor, no pueden aspirar a tener un trabajo, aspirar a tener una pensión, entonces la violencia se convierte en una forma alternativa de expresar la masculinidad como control y dominio. Y entonces ahí nos cierra el círculo de lo macro con lo micro. Y bien, ayer hablábamos de justicia y aquí está mi amigo Diego, que fue el que planteó el término. ¿Es posible la justicia en el neoliberalismo y en el fascismo? ¿Es posible, después de toda esta descripción que he hecho, pensar que con estas formas de despojo y de violencia podemos llegar a la justicia? Yo digo que es muy difícil y también digo que el paradigma de derechos, si bien es muy importante y no podemos abandonarlo, no es suficiente para combatir estas formas extremas de despojo. Porque el concepto de reconocimiento de derechos arriesga a perder su legitimidad y a quedarse solo para quienes habitan en las zonas de vida, pero no para quienes viven en las zonas de muerte. Entonces yo creo que eso es importante. Esto es así porque estas condiciones no son el resultado de falta de normas, no son el resultado de una legislación sobre derechos, no son el resultado de un Estado inoperante. Estas condiciones son un régimen, ¿me entiende? El hecho de que no haya derechos es justamente parte del asunto. El hecho de que se quiera excluir a estas personas es parte del régimen. Entonces, los cuerpos muertos, violados, hambrientos, sin registrar. En América Latina hay una gran cantidad de población que nunca ha sido registrada, ni siquiera sabemos de su existencia, que vamos a hablar de ciudadanía en esos contextos. Los migrantes irregulares, los enfermos sin medicamentos, los envenenados en las minas o en las piñeras,
Son la encarnación material de un régimen económico de clases, de género y de raza, y no está ahí por casualidad. Entonces, el discurso de derechos puede ser fácilmente cooptado. El discurso de derechos no elimina la injusticia y no destruye el régimen. Si queremos perturbar la hegemonía del neoliberalismo e imaginar un mundo sin despojo y libre de violencia, tenemos al menos que luchar por condiciones para garantizar las vidas plenas de las grandes mayorías. No solo en términos de reconocimiento de derechos, sino en términos de las condiciones sociales y económicas que permitan vivir fuera de esos mundos de muerte. Probablemente ahora la utopía debería ser la construcción de un nuevo concepto de justicia que ayude a desmantelar las jerarquías instaladas por los diferentes tipos de desigualdad. ¿Y a qué me refiero como una concepción transformadora de justicia? Hubo un señor allá que en el siglo XIX, que ahora lo hemos olvidado, pero que a veces hay que volverlo a traer, que se llamaba Carlos Marx, decía: a cada cual de acuerdo a sus capacidades, a cada cual de acuerdo a sus necesidades. Sería importante esto. Se requiere entonces el desarrollo de nuevas formas de resistencia, y yo diría casi que no de resistencia, de prácticas contrahegemónicas, ¿verdad?, para transformar la precariedad en vida política activa. No me pregunten los detalles, eso solo se construye en conjunto. Hay que plantear que las necesidades y las demandas partan de los grupos más excluidos, desposeídos y de más riesgo. Dice Breni Mendoza que las demandas tienen que salir de las alcantarillas, literalmente, ¿verdad?, de estos mundos de muerte. Y las reivindicaciones deben poner énfasis en la transformación de los factores estructurales que fomentan la violencia y el despojo. ¿Hay esperanza? Tengo que recurrir a la ciencia ficción para eso. Les voy a poner la frase de Ursula K. Le Guin, que es una autora de ciencia ficción, que dice: vivimos en el capitalismo, su poder parece ineludible. También lo parecía el derecho divino de los reyes. Cualquier poder humano puede ser resistido y cambiado por seres humanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Montserrat, por esta conferencia reveladora. Ya encontré la palabra. Los datos que nos das y toda la información, incluso teórica, nos sirve para repensar, creo, el mundo en el que vivimos, un mundo que se está llenando de fantasmas, ¿verdad? A partir precisamente de esta idea del necroceno que mencionabas al inicio. Estamos rodeados de fantasmas y no nos damos cuenta. Muchos de nosotros podemos estar afantasmados y no nos hemos dado cuenta, ¿verdad? Y como dice Derrida, la figura del fantasma es una figura para pensar precisamente la justicia. Entonces creo que todo lo que nos ha presentado va en línea precisamente con lo que hemos desarrollado en estos días en el Congreso y en los días que tenemos por venir en relación con las masculinidades, ¿verdad? Cómo toda esta violencia atraviesa al sujeto masculino, no solo como reproductor, sino también como productor y también como víctima de estas estructuras, ¿verdad? Entonces creo que en muchos sentidos muchos sujetos masculinos son sujetos afantasmados también. Entonces, bueno, no voy a seguir yo con esto, me interesa más que participe el público, que le presenten preguntas a Montserrat a partir de la exposición que nos ha dado. De mi parte, muchísimas gracias y abro entonces el micrófono por si alguien quiere hacer alguna pregunta. Es que se está grabando, entonces mejor con micrófono. Muchas gracias. Bueno, muy interesante todo lo que nos compartes, Montserrat. Permíteme hablar de tú para justo quitar esta línea divisoria entre tu sapiencia y mis reflexiones. Ahorita que te escuchaba justo bajo este necropoder y cuáles son los cuerpos o las vidas que se permiten o se posibilitan
el vivir o sobrevivir, no sé hasta dónde, me quedo pensando en toda esta suerte de personas que viven en la calle, bueno, allá en México se le llama personas en situación de calle, que tal pareciera que son parte del paisaje, ¿no? De que ya sabemos que ahí está una persona fuera de nuestras casas o en el parque, bla, 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 pero hasta el momento al menos no tengo en el radar una política pública, una política gubernamental que quisiera, no sé qué palabra utilizar ahí, como poner o volver a, o que se puedan habitar de nuevo estas vidas, ¿no? Pero aquí lo que a mí me genera como un poco de ansiedad y de estrés es justo que ya lo normalizamos, cuando no sabemos cuáles son las razones que les orillaron a estas personas a tomar esa decisión, porque me parece que hay una fuerte toma de decisión ahí, o yo así lo considero. Entonces, ¿qué nos está también pasando como sociedad, ¿no? De que ya lo normalizamos, ya no nos genera como esta sospecha, más bien esta sorpresa, ¿no? De qué podemos hacer. No sé si hay dentro de esta esperanza, que creo que sí hay, que hay que construirla justo de manera colectiva y comunitaria. ¿Qué nos podrías ahí decir tú? Muchas gracias. Okay. Sí, podemos escuchar unas 2 preguntas más y ya le damos la palabra a Montserrat. ¿Alguien más con alguna otra consulta sobre… o comentario también? Sí, muchísimas gracias. Tal vez en complemento a la reflexión de la compañera, pensaba yo en ese concepto de régimen, ¿verdad? Qué interesante que todo esto está planificado. O sea, uno piensa, teníamos esa sospecha, pero lo has dicho tan claro, Montserrat, que es parte de algo muy planificado. La señora mencionaba a las personas en la calle. Yo pienso en aeropuertos llenos de una población en un estado que no hace absolutamente nada, por ejemplo. Y somos totalmente indiferentes ante eso, o sea, se nos hizo normal. Entonces ahí comprendo muy bien esa idea de sí que es algo más orquestado, ¿verdad?, de un régimen. ¿Alguien más? Sí, gracias. Excelente exposición, Montserrat. Realmente planteas un reto tremendo, ¿no? Yo soy de los que, a pesar de que adoro la ciencia ficción, no tengo expectativas muy claras para el próximo futuro. Porque también es lo que decían las compañeras, es que nos acostumbramos a esto porque está producido así, es decir, se produce. Es decir, cuando uno ve, por ejemplo, la situación en Estados Unidos de 40 millones de personas adictas al fentanilo viviendo en ciudades y prácticamente como zombies, y que ya no nos parece eso como una película, y que además viene produciéndose a través de Hollywood y todo el cine, todas estas películas de zombies, de desastres naturales permanentes, es para acostumbrarnos a algo. Es decir, no es como decías vos en tu exposición, no es algo casual, es una producción, es un régimen que se produce. Y entonces, hacer un salto y, por ejemplo, de ir a la ciudad de San José, que también tenemos un problema de gente viviendo en situación de calle, son 5.600 personas, más o menos lo que se ha determinado que existen en la calle en San José. Pónganse a pensar lo que significa que la municipalidad de San José o el Estado pueda atender a esas personas. Es algo prácticamente imposible, sabiendo la cantidad de dinero que eso requiere, porque no solamente es recogerlos de la calle para que no se vean feos como está haciendo Trump en Washington, es que hay que restaurar a esta gente. ¿Y cuántos millones se necesitan para eso? Y nosotros en este país, con una caja costarricense del Seguro Social desfinanciada por billones de colones. Entonces, nos estamos acostumbrando a eso. Y yo en la mañana en uno de los foros decía, tenemos el panorama muy claro, tenemos el diagnóstico perfectamente dibujado, pero aquí necesitamos pasar a algo más. Y esas prácticas contrahegemónicas de las que vos hablas son evidentemente políticas y no se van a concretar si no hay alguien en algún partido político que asuma ese reto. ¿Por qué? Porque puede cambiar, por lo menos en Costa Rica, ¿no? Van a cambiar las formas, pueden cambiar las formas en Estados Unidos después de Trump,
puede venir alguien más con una cara muchísimo más aceptable, más potable, pero las políticas estructurales van a ser exactamente las mismas, ¿verdad? Y vamos a seguir legitimando esto, porque pareciera que aunque nos enfrentemos a esa posibilidad de la esperanza, del horizonte de la utopía, eso pasa por una acción concreta a partir de políticas públicas. Y yo creo que ahí es donde hay que repensar esto, y la política como una acción concreta de multiplicidad de identidades, si se quiere, interseccional, compleja, sistémica, ecológica, para poder vislumbrar la posibilidad de eso. Cuando yo veo, para terminar, lo que pasa en Gaza, por ejemplo, y retraerlo a esa realidad, ¿qué más? ¿No? Es decir, todas las protestas de millones de seres humanos y no se ha logrado detener esa masacre, ese genocidio ahí. Entonces, me explico, es decir, ¿hacia dónde apuntar? Entonces yo digo, bueno, que venga la nave extraterrestre y me lleve de una vez, porque ya no hay, creo que no hay posibilidad, pero muchas gracias por ese espacio de reflexión. Muchas gracias. Lo hacemos de una vez. Okay. Hola, yo soy Néstor Artiñano de Argentina. Muchas gracias por la exposición y realmente para pensar la Argentina y hablar de crueldad creo que viene muy bien. Creo que esto de romper el tabú de la crueldad es lo que el presidente Milei, miércoles a miércoles, por traer uno de los ejemplos, reprime a jubilados con gases lacrimógenos, con palos, con bala de goma, etc. Y pensaba también en esto que decía la compañera de México, me recordaba a Karina Batiani en Bogotá cuando planteaba en junio que la desigualdad no se haga destino ni paisaje. Y me parece que tener eso claro es que siempre exista la posibilidad de que no nos sea indiferente gente que está durmiendo en la calle, por ejemplo. Solo eso. Gracias. Bueno, agradezco mucho todos los comentarios y en realidad, como les decía al inicio, yo no tengo las respuestas. Perdón, que hay alguien más que quiere hacer. Perdón. Solo uno breve. Bueno, Montserrat, muchas gracias por la sesión de anoche, que me gustó muchísimo el panorama. Yo vengo de Canarias, José Antonio Ramos, Pepe. Vengo de Canarias, que es uno de los espacios, dentro del número de espacios europeos, somos los peores en ese sentido, porque entre África y Canarias está la mayor tumba del Atlántico. En cuanto, por cada migrante que llega, se ha calculado por organizaciones internacionales que mueren 5. O sea, cálculos muy digamos, por el aire. Pero sí me gustaría preguntarte, o si pudieras lanzar una pequeña reflexión sobre un elemento que no he visto en tu presentación y que me parece, porque hemos visto todo el necropoder y esta instancia un poco Foucaultiana de intentar eliminar o echar la responsabilidad a un poder difuso que luego nunca tiene un lugar. Sin embargo, hay una práctica que el necropoder utiliza muchísimo y es convertir a esas vidas descartables en actores y cómplices en unas vidas que son más descartables aún, en esa cadena. Te lo digo porque en España, por ejemplo, se está utilizando muchísimo, en el Estado español, se está utilizando muchísimo la nación, el concepto de nación, etcétera, para implementar la idea de que eres pobre o no tienes trabajo o estás en una situación precaria porque otros vienen a quitarte el trabajo, porque hay otros que están ocupando. Entonces, dentro de las vidas descartables también hay jerarquías o categorías, ¿no? Me gustaría si pudieras hacer una pequeña reflexión sobre eso. Gracias. Sí, muchas gracias por todas las observaciones y comentarios, que los aprecio mucho. Digamos, ustedes están refiriéndose a una especie, como yo lo veo, como una especie de núcleo común, ¿verdad? Es decir, esa desigualdad a la que el régimen nos acostumbra.
a la que nos hace ver como las cosas más normal, incluso natural del mundo, que eso exista, donde no solo no se plantean políticas, sino que además es básicamente tener la basura de los seres humanos allí presentes para que las veamos, y yo lo siento que es una especie como de amenaza también presente. Es decir, este discurso punitivo también nos dice cuídese porque ve y llega allí, o sea, también necesitamos ese tipo de discursos, y es terrible, y no es ni la municipalidad ni nadie la que va a lograr cambiarlo, pero sí les digo que se puede cambiar y que puede ser diferente. Hay países tremendos donde vemos a las gentes como desechos en las calles y nadie hace nada. Es más, el gobierno de Estados Unidos provocó una crisis terrible, sobre todo a partir del gobierno de Ronald Reagan, cuando sacó a la gente que estaba en los hospitales de salud mental y los tiró a la calle, a todos, ¿verdad? Simplemente, y a partir de allí se montó una ola, ¿verdad? Y una avalancha que terminó produciendo lo que hay actualmente. Pero hay países donde casi no hay gente en la calle, o es muy poca, ¿verdad? Entonces sí podemos ver que sí hay algo que se puede hacer con voluntad política. Y no solo voluntad política, la voluntad política tiene además que ser una voluntad de cambiar los sistemas impositivos, de impuestos. Si no tenemos los recursos, ni se soluciona la caja del Seguro Social, ni se solucionan muchísimas cosas. Y ahí es donde está entonces el problema, ahí es donde está el régimen. O sea, quieren ponerle impuestos a todo lo que sea impuesto de venta, impuesto de eso, que es el impuesto más injusto del mundo, y nadie toca los grandes capitales. Yo no sé si ustedes han visto los datos de Elon Musk, el hombre más multimillonario del mundo no paga un solo dólar de impuestos. Entonces, ese es el régimen exactamente, y esas son las cosas que hay que, digamos, que tocar y que discutir. Para mí las opciones más cercanas empiezan en lo muy microsocial, ¿verdad? Es decir, yo creo que hay que empezar a construir procesos colectivos más micro, como en una especie de proceso de transición, mientras que se pueden pensar en soluciones a más largo plazo y de mayor envergadura. Y en relación con lo que decía el compañero de allá atrás, sí, yo estoy totalmente de acuerdo con vos. De hecho, hay una cosa clarísima, por ejemplo, con los sicariatos, es decir, quienes se contratan como sicarios para matar a otros son los hombres jóvenes más desposeídos, más empobrecidos, ¿verdad? Y entonces sí hay unos cuerpos descartables que descartan a otros todavía más descartables. Me parece que lo has planteado de una forma muy contundente, y yo creo que es así. Yo no lo menciono, digamos, directamente, pero de alguna forma cuando yo planteo, digamos, en los hombres jóvenes que son tirados a la violencia porque no tienen más palo en que ahorcarse, ¿verdad? Es decir, no hay ninguna otra forma de sobrevivir ni ninguna otra forma de vida, digamos, de alguna forma estoy planteando algo similar, solo que creo que vos pues lo planteas de una forma mucho más coherente a la que yo lo dije. Pero bueno, les agradezco a todos y todas sus observaciones, sus comentarios, y de nuevo a los organizadores por permitirme estar acá con ustedes la tarde de hoy. Gracias a vos. Creo que ya tenemos que cerrar de acuerdo con el cronograma de actividades del Congreso. A continuación tendremos la inauguración de una exposición de arte en la Facultad de Letras, están cordialmente invitados, y a las 6 de la tarde tendremos la presentación de Andy Gamboa con su obra Memorias de Pichón, que va a ser en el Teatro de Artes. Entonces están cordialmente invitados también. Muchísimas gracias Montserrat. Entonces aquí cerramos.